Sí, exactamente. Hay un fenómeno interesante con la hacienda, con este mecanismo de producción o económico que es la hacienda. Por una parte, el encomendero, aquel que tiene la encomienda de evangelizar, al mismo tiempo tiene el derecho a usar armas porque las encomiendas se supone que son en zonas de frontera. Originalmente se construyen para zonas de frontera en donde los indígenas son protegidos, pero al mismo tiempo estoy armado y al mismo tiempo los domino con la violencia y a la vez los tengo que evangelizar. Desaparece muy pronto en el resto de la Nueva España, pero no en Yucatán, que tiene un permiso especial justamente porque Yucatán los españoles logran posicionarse en las orillas, un poco en las costas, especialmente en la zona cercana a Mérida, Progreso, etcétera, pero no logran avanzar al centro. Entonces, mientras que la encomienda, la corona española, a mediados del siglo XVI, inclusive antes, no es cierto, avanzando al siglo XVI, dice ya no continuemos y desaparecen, no se vuelven a conceder más encomiendas. En el caso de Yucatán, a mediados del siglo XVIII todavía existen encomiendas por esta situación fronteriza difícil. Eso genera la costumbre de esta hacienda hiperexplotadora que desaparece una parte del siglo XIX por las guerras en el centro del país, pero que se recupera con otra perspectiva durante el Porfiriato a través de la propiedad privada de la tierra, que es un segundo proceso de explotación, ¿no? Los españoles van a permitir las tierras comunales a los grupos indígenas en las repúblicas de indios, en casi todo lo que era México, ¿no? Lo cual le permite a los indígenas. La encomienda dura 50, 60 años al principio del proceso de conquista y ya no se reproduce. Y no hay esa gran hacienda. ¿Por qué? Porque los pueblos de indios se encargan de producir comida, mientras que las ciudades o los pueblos de españoles son las que se encargan de todo el proceso político, son las que crecen, ¿no? Mientras que los demás se mantienen chicos para toda la vida, pero viven de vender comida, pobres, sin educación, pero viven, ¿no? Y les permite alimentar a las ciudades de españoles. Pero una vez que sucede la independencia, el liberalismo, que es excepcional y positivo en casi todo, solamente en un aspecto no lo es. Declara la propiedad privada de la tierra y todo aquel que tenga un papel que lo demuestre se queda con ella. Entonces ningún pueblo de indios lo puede demostrar porque los documentos que tenían eran colectivos, no había nadie que fuera dueño exclusivo. Entonces el liberalismo como pasó en toda Europa, este proceso de capitalismo agrícola, que es el que va a hacer que la gente sea expulsada y vaya a las fábricas posteriormente y permite la revolución industrial. Bueno, ese mismo fenómeno es el que sucede, pero aquí no hay revolución industrial. Entonces les roban las tierras a los pueblos de indios. Estos pueblos de indios terminan siendo copados o capturados, digamos, por la hacienda. Y en la hacienda no hay ley, ¿no? Más que la ley, como usted bien decía, la ley del hacendado. Y en el caso de Yucatán, donde no tienes vínculo con otras sociedades y donde tampoco está cerca el centro, aunque el Porfiriato el centro no sirvió de nada, fue peor, la explotación es mayor. Y para colmo, descubres una planta que genera una fibra que resulta buenísimo para el naciente imperio inglés, por ejemplo, marítimo, que lo compra en enormes cantidades y que les da unas ganancias impresionantes. De la misma forma que le pasó a Sicilia con las naranjas, ¿no? Que son las naranjas para la marina inglesa y que hace nacer a la mafia. Pues justamente por eso los yucatecos le decimos China a la naranja dulce, ¿no? Que venían de China, supongo. Es de Asia, sí, pero sí no tiene relación directa, sí. Pero sí. Pero efectivamente sí. Sí, bueno, eso fenómeno enorme, un poco como pasó en el periodo neoliberal, es enormes ganancias vinculadas a la economía extractiva, esta es una forma de economía extractiva, obliga entre comillas, o facilita que los terribles hacendados yucatecos, que ya habían tenido una pésima relación por la guerra de castas, que acababa de terminar, pues tengan a miles de esclavos disponibles o semiesclavos que solamente no logran la palabra para que trabajen de manera obligada y se la pasan escapando a la selva y se las pasan persiguiéndolos y matándolos. Y eso genera una situación espantosa de explotación que una vez que empieza la Revolución Mexicana no hay Revolución Mexicana en Yucatán, ¿no? La Revolución Mexicana llega de afuera. Entonces este personaje extraordinario que es Carrillo Puerto, pues es en realidad el que encarna no solo las demandas de la revolución, las demandas indígenas, y ahí es donde está lo excepcional, sino que además ve más allá. Es un personaje que da un paso al siglo XX y nos podemos atrever al siglo XXI. O sea, se atreve a decir, hagamos una sociedad integral, educación para todos. Es un fenómeno, es un personaje. Pues,